Bueno, saludos. En esta lección vamos a empezar a ver el capítulo 6, es yo creo que el capítulo más extenso de todo el curso. En primer lugar, pues vamos a analizar la respuesta temporal del sistema. Vamos a ver los efectos que tiene el muestreo cuando nosotros hacemos el sistema en lazo cerrado. Para eso, entonces les voy a mostrar este sistema que vemos aquí. Ya estamos muy familiarizados con el procedimiento y nosotros de esto pudiéramos decir que g de z, pudiéramos decir aquí que g de z del sistema vendría siendo igual a la transformada z de el retenedor de orden 0, que es 1 menos e a la menos t de s sobre s, multiplicado por 4 sobre s más 2. Esto que está aquí es el ejemplo 6.1 del libro. Es un control de temperatura en el cual esta vendría siendo nuestra planta y estamos muestreando a un periodo de muestreo de t igual a 0.1 segundos. Entonces, cuando tenemos ya la función de esta manera, recuerden que lo que hacemos es que mandamos las s para un lado y las e a la menos ts para otro lado, y una vez pues vamos a hacer la transformada. Ya estamos hablando en transformada z, entonces tenemos que g de z viene siendo igual a 1 menos z a la menos 1, que viene siendo el retenedor de orden 0, por la transformada z de 4 sobre s por s más 2. Si nosotros vemos por tabla, vamos a recordar por acá por un lado, vemos por tabla que la transformada z de a sobre s por s más a, esa transformada z viene siendo igual a 1 menos e a la menos a por t sobre por z sobre z menos 1 por z menos e a la menos 2t, a la menos at, a la menos at. Teniendo en cuenta esto, vamos a colocarle aquí como un cuadrito de la tabla que nosotros estamos viendo, pues sacamos la transformada z de esto. Entonces tendríamos aquí que g de z viene siendo igual a z menos 1 sobre z por el término del retenedor de orden 0 por 2, que multiplica 1 menos e a la menos 2t dividido z menos 1 por z menos e a la menos 2t. Y pues acá fácilmente pues cogemos este de aquí y lo sacamos con este. Me faltó aquí el término del z y este lo vamos a cancelar con este. Y eso vendría siendo igual, si ya evaluamos todo, sería 0.3625 dividido z menos 0.8187. Esa sería nuestra transformada z. Y entonces nosotros ya tendríamos un sistema de la forma mucho más simplificada. Tendríamos r de z más menos, tendríamos una planta que es g de z, tendríamos nuestra salida c de z y tendríamos, perdónenme que eso se me resbaló, y tendríamos nosotros acá nuestra realimentación. Y sabemos bien que c de z sobre r de z, ya lo hemos hecho varias veces, es igual a g de z sobre 1 más g de z. Y esto vendría siendo igual a, si hacemos ya como el reemplazo de los elementos y factorizamos, sería igual a 0.3625 dividido z menos 0.4562. Esa sería nuestra función de enlace cerrado. Si nosotros entonces a partir de aquí vamos a calcular la respuesta al escalón, entonces lo único que tenemos que hacer sería multiplicarle a la entrada a nuestra función. Sería que c de z sería igual a 0.3625 sobre z menos 0.4562, y a eso le vamos a multiplicar a z sobre z menos 1 para hallar nuestra respuesta al escalón unitario, valga la aclaración.
Si a esto le hacemos expansión en fracciones parciales, lo estoy haciendo todo ya rápido porque se supone que ustedes ya saben de esto, da z-1, 0.667, esto es como periódico prácticamente, menos 0.667, pongámoslo así, periódico también, por z, esto también aquí tiene un z, sobre z menos 0.4562. Esta sería nuestra forma. Y de tal manera que tendríamos que C de K por T sería igual a 0.667 que multiplica a 1 menos 0.4562 elevado a la K para todo K mayor o igual que 0. ¿Sí? Si nosotros fuéramos a graficar esto, pues entonces básicamente una gráfica rápida sería que planteamos una asíntota en 0.667 periódico y entonces nosotros tendríamos que esto sería 0.1, 0.2, 0.3 y entonces tendríamos como nuestra respuesta algo como así más o menos, y por acá hay como una cosa así, y tendríamos acá nosotros nuestra asíntota, ¿sí? Entonces sería como más o menos una sucesión de estos valores que estamos viendo aquí. En esa sucesión, y para 0 viene siendo igual a 0. ¿Qué ocurre? Pues nosotros creeríamos que si tuviéramos el sistema en continua, esta planta G, y la realimentáramos, nos daría igual la respuesta que esta, ¿sí? Una encima de la otra. Pero les comento que no es igual, no da lo mismo. Vamos a hacer esa comparación. Vamos a escribir aquí comparación con el sistema de tiempo continuo y tiempo discreto. Primero, antes que nada, yo quiero comentarles que si ustedes miraran, si supongamos, vamos a hacer un ejemplo, si GDS, solo GDS, estamos hablando en lazo abierto, si yo en lazo abierto, GDS hace esto, en lazo abierto, si yo no tuviera el feedback, GDZ tendría este mismo comportamiento ante una respuesta de un escalón. Bueno, vamos a ponerlo en realidades con respecto a la salida, entonces vendría siendo CDS y CDZ. Si estuviéramos en lazo abierto. Y como hemos visto, ese efecto de multiplicar funciones, de que estamos haciendo el feedback y que se multiplica G por C y que la barrita y que no sé qué, todas esas cosas a la larga terminan teniendo un efecto en esto y vamos a ver que ya no serían iguales. Entonces, en este caso, tenemos una entrada, tenemos un restador, tenemos la misma función G, que es 4 sobre S más 2, y esa función 4 sobre S más 2 ponemos una salida CDS. Vamos a hacer un feedback unitario negativo y ponemos una referencia. Fíjense que uno creería que si CDS y CDZ tienen la misma función en lazo abierto, pues en lazo cerrado pues tendrían el mismo desempeño. Entonces vamos a hacer CDS sobre RDS vendría siendo igual a 4 sobre S más 2 dividido 1 más 4 sobre S más 2. Esto vendría siendo igual a 4 sobre S más 6. Si miramos la respuesta al escalón, tendríamos que, digamos que CDS vendría siendo igual a 4 sobre S más 6 por 1 sobre S. De esa manera, nosotros tendríamos que CDT sería igual a 0.66 periódico multiplicado por 1 menos E a la menos 6T por un escalón unitario. Ahora, ¿cuál es la duda? ¿Será que esto que está acá, que es
nuestra versión muestreada, y esto que está aquí son iguales. Pues la respuesta es no. Realmente, al tener ese mapeo interno que nosotros estamos haciendo aquí en esta parte, tener en cuenta toda esta interacción nueva entre sistemas, ya al hacer nosotros toda esa álgebra de bloques, nosotros estamos afectando. Es el mismo cuento que lo que les estoy diciendo. Si tenemos que 1 de S y G2 de S, esto no es lo mismo que decir que 1 de Z por G2 de Z. Si le hiciéramos la transformada Z a esto, realmente esto vendría siendo igual a G1, G2 de Z con una barra. Y eso causa una gran diferencia de lo que hay. ¿Por qué? Porque recuerden que la respuesta realmente es como si fueran unas respuestas como a los escalones que nosotros le estamos metiendo como el estímulo a causa del zero order hold. Y ya vamos a ver más o menos de lo que les estoy hablando. Pero las respuestas no son nada iguales. Para eso vamos a abrir MATLAB. Yo ya en MATLAB he preparado, primero preparé ya G, vamos a buscarlo por aquí. G, que es esta función de aquí, vendría siendo 4 sobre S más 2. Y además de eso, yo voy a declarar la G discreta, que es G de Z. ¿Y cómo se hace? Utilizando el método del zero order hold. Recuerden que al usar el método del zero order hold es con el C2D sin ningún argumento que añadamos, que este es el valor que nos había dado anteriormente. Ahora, fíjense que lo que voy a hacer, primero voy a hacer la respuesta de G. La respuesta de G es la que habíamos dicho, que llega a 2. Fíjense cómo está. Y si ahora nosotros vamos a hacer, primero vamos a decir hold on para mantener la gráfica, y luego de esto vamos a hacer el step de la función G pero discreta. Y fíjense que cuando hacemos la función G discreta, vean lo que tenemos aquí. Fíjense que hay una coincidencia exacta, una coincidencia exacta entre los valores muestreados y los valores continuos, porque solamente hay una ruta en el camino, porque estamos hablando en lazo abierto. Ahora les voy a mostrar otra cosa. Ahora vamos a hacer el sistema en lazo cerrado. Entonces para eso vamos primero a cerrar las gráficas. Close all. Al cerrar las gráficas, ahora vamos a hacer una nueva figura. La figura es que vamos a dibujar el step, pero de la función G realimentada. Para eso uso la función feedback. Feedback viene primero con el argumento en G y después feedback viene con el argumento en 1, que viene siendo la realimentación, el H normalmente, para decir que es realimentación unitaria. El feedback, vean lo que da, el 0.6666 periódico que me dio ahorita que les estaba explicando. Vean dónde da, ¿sí? Da esta respuesta transitoria. Ahora fíjense que voy a hacer lo mismo, pero voy a hacer el feedback con G de Z, que es el G discreto, que fue lo que hicimos al principio de la lección. Yo pongo acá y hago lo mismo. A G discreto le hallo la respuesta al step. Perdónenme. Se me olvidó darle hold on, porque si no, me sobrescribe la gráfica. Y entonces, como acabamos de ya dibujar G discreta, pues vamos a dibujar G continua, que fue la que perdimos. Entonces, ahora que hacemos G continua, ahora vean esto que está ocurriendo acá. Vean la G discreta, vean los pasos en G discreta en donde están. Y esos pasos de G discreta deberían estar aquí, deberían seguir uno con el otro. Pero vean que están desalineados. El discreto está incluso por encima del continuo. Significa que a pesar de que la función en tiempo continuo nos dio igualito, cuando hacemos el feedback y hacemos la discretización, vean que nos da diferente. Y eso afecta mucho las dinámicas del sistema, para que tengan en cuenta cuando hacen ustedes la discretización de sistemas y hacen el feedback, ustedes realmente están modificando también la respuesta temporal.
no tienen exactamente lo mismo. Lo que deberían hacer con esto sería entonces hacer la función de transferencia del lazo cerrado de G, primero hacerle el feedback y después de hacerle el feedback ahí se hace la discretización y ahí sí sería otro cuento completamente diferente. Por ejemplo, nosotros podemos decir acá, vamos a hacerlo de una vez, step de C2D de la función feedback de G con feedback unitario, y vamos a ponerle al C2D, le vamos a poner el periodo de muestreo que era 0.1. De esa manera sí estamos describiendo el comportamiento exacto, porque primero estamos haciendo el feedback y luego estamos discretizando. Vamos a ver eso cómo nos da y vamos a mirar aquí. Vean esto diferente. Ahora vean que la amarilla sí está dando exactamente lo que tiene que dar el sistema. Entonces primero se resuelve y después se discretiza. El problema es que nosotros para el análisis de lo que vamos a diseñar de controladores siempre lo vamos a diseñar es con la azul, con la que no se parece al tiempo continuo. Y ya al hacer eso ya nosotros vamos a definir qué dinámica es la que queremos.